Rashid al-Hamad y Khalil al-Zahrani habían construido imperios en Dubái. Rashid controlaba una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el Golfo Pérsico. Khalil manejaba inversiones inmobiliarias valoradas en más de $1.000 millones. Ambos tenían 42 años. Ambos habían viajado por el mundo entero: Londres, París, Nueva York, Tokio, Singapur. Y cuando sus asesores les propusieron explorar oportunidades de inversión en México, ambos habían tenido la misma reacción: escepticismo profundo mezclado con algo peor, desprecio apenas disfrazado. Porque en sus mentes, México era exactamente lo que habían visto en las noticias internacionales: pobreza, violencia, corrupción, subdesarrollo. Un país que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Un lugar donde irían para confirmar su superioridad, para verificar que sus decisiones de invertir en mercados desarrollados habían sido correctas. Y cuando aterrizaron en la Ciudad de México esa mañana de septiembre de 2024, llevaban esas certezas como armadura. Certezas que, en exactamente 9 días, se desmoronarían tan completamente que ambos llorarían, no de tristeza, sino de vergüenza, de asombro, de la revelación devastadora de que habían pasado 4 décadas creyendo mentiras, y que México, el país que habían despreciado sin conocerlo, les enseñaría más sobre civilización, sobre historia, sobre dignidad humana, de lo que todo su dinero y educación privilegiada jamás les había mostrado. Rashid había nacido en 1982 en Dubái. Cuando él nació, Dubái era todavía un puerto pequeño, desierto, calor, nada más. Pero su familia tenía petróleo y su padre, Hamad al-Hamad, había sido uno de los hombres que vio el futuro, que entendió que el petróleo no duraría para siempre, que Dubái necesitaba transformarse en algo más, y para cuando Rashid tenía 10 años, Dubái estaba transformándose, rascacielos surgiendo del desierto, hoteles de 7 estrellas, islas artificiales con forma de palmeras. Y con cada año que pasaba, el mensaje que Rashid recibía era el mismo: nosotros somos especiales, nosotros construimos algo de la nada, nosotros somos el futuro. Estudió en la American University of Dubai. Después hizo una maestría en London Business School, y en cada paso de su educación la narrativa se reforzaba. Emiratos Árabes Unidos era excepcional. Había logrado en 50 años lo que otros países no habían logrado en siglos. Y eso, se le enseñó a creer, probaba algo fundamental sobre superioridad. A los 25 años, Rashid abrió su primer hotel, un boutique hotel en Jumeirah Beach, 30 habitaciones, lujo extremo, y fue un éxito inmediato. A los 30, tenía 5 hoteles, a los 35, 10. Y para los 40, controlaba una cadena de 22 hoteles de 5 estrellas por todo el Golfo, cada uno generando millones en ganancias anuales. Khalil tenía una historia similar. Nacido en Riad, Arabia Saudita, en 1982. Su familia también tenía petróleo, también había invertido inteligentemente. También había multiplicado su fortuna mientras el reino se modernizaba, y Khalil había seguido un camino paralelo al de Rashid. Educación privilegiada, negocios exitosos, y la misma narrativa internalized profundamente, que el mundo árabe del Golfo había logrado algo único, que habían saltado de la edad medieval a la ultramodernidad en 2 generaciones, y que eso los hacía especiales. Se conocieron en 2015 en una conferencia de inversiones en Abu Dhabi. Conectaron inmediatamente. Tenían las mismas edades, los mismos antecedentes, la misma visión del mundo, y se hicieron amigos cercanos, socios de negocios en varios proyectos, y compañeros de viaje en su exploración de oportunidades globales. Y en todos sus viajes, en todas sus inversiones, llevaban la misma lente, la lente de hombres que habían visto lo mejor del mundo,
que habían cenado en los mejores restaurantes de París, se habían hospedado en los mejores hoteles de Londres, habían hecho negocios en las torres más altas de Manhattan, y habían desarrollado sin darse cuenta una jerarquía mental de países. En la cima estaban lugares como Emiratos, Singapur, Suiza, lugares ricos, organizados, modernos. En el medio estaban lugares como España, Italia, Japón, buenos, respetables, pero no al nivel de la cima, y en el fondo había otro grupo, lugares que ellos categorizaban como subdesarrollados. Y México estaba firmemente en ese grupo. No era que hubieran estudiado a México, no era que hubieran leído sobre su historia, simplemente habían absorbido la narrativa que los medios internacionales proyectaban, carteles de droga, violencia en la frontera, pobreza, corrupción, migración ilegal, y habían decidido, sin cuestionarlo, que eso definía al país completo. En agosto de 2024, sus asesores financieros les presentaron una propuesta. México estaba experimentando un boom en manufactura. Empresas estaban relocalizando producción desde China. El país ofrecía ventajas logísticas enormes, cercanía a Estados Unidos, acuerdos comerciales, mano de obra calificada y relativamente barata, y había oportunidades en desarrollo inmobiliario, particularmente en ciudades como Querétaro, Monterrey, Guadalajara, ciudades que estaban creciendo explosivamente. Deberían considerar un viaje exploratorio, dijo el asesor, solo una semana, ver las oportunidades, reunirse con socios potenciales. Rashid y Khalil se miraron. Ninguno de los dos quería ir. México, dijo Rashid con un tono que no ocultaba su desdén. ¿En serio estamos considerando México? El retorno potencial es significativo, insistió el asesor, y hay incentivos gubernamentales para inversión extranjera. Hay incentivos porque nadie quiere invertir ahí, respondió Khalil, porque es riesgoso, violento. El asesor suspiró. Era británico. Había trabajado en mercados emergentes toda su carrera, y había escuchado este tipo de prejuicios 1000 veces. Señores, dijo pacientemente, con todo respeto, están hablando de un país que no conocen. México es la 15ª economía del mundo, tiene tratados comerciales con 46 países, y hay regiones que son tan seguras como cualquier lugar en Europa. Si es tan bueno, replicó Rashid, ¿por qué su gente sigue intentando cruzar ilegalmente a Estados Unidos? Porque, dijo el asesor, México tiene 130 millones de personas, y como cualquier país grande, tiene desigualdad. Pero reducir todo el país a esa narrativa es como reducir todo Estados Unidos a sus tiroteos masivos, o todo Arabia Saudita a extremismo religioso. El comentario hizo que tanto Rashid como Khalil se tensaran, porque tocó un nervio. Ellos odiaban cuando la gente hacía exactamente eso, cuando reducía todo el mundo árabe a estereotipos. Punto tomado, admitió Khalil. Pero aún así, no veo cómo México puede ofrecer algo que no podamos encontrar en mercados más establecidos. Entonces, vayan y verifiquen eso con sus propios ojos, desafió el asesor. Una semana. Si después de una semana todavía piensan que están perdiendo el tiempo, nunca volveré a mencionar México. Rashid y Khalil se consultaron en árabe y finalmente accedieron, pero no porque estuvieran genuinamente interesados, sino porque querían probar que tenían razón, que México era exactamente lo que pensaban que era, y que su decisión de nunca invertir ahí había sido correcta. Organizaron el viaje para septiembre. Una semana. Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara. Reuniones con potenciales socios, tours de instalaciones industriales, y lo hicieron todo con la actitud de hombres cumpliendo una obligación. No con curiosidad genuina, no con mente abierta, sino con la intención de confirmar sus prejuicios. El vuelo de Dubái a Ciudad de México tomó 20 horas con escalas,
y durante todo el vuelo hicieron comentarios sobre lo ridículo que era volar tan lejos por un país que no valía la pena, sobre cómo este tiempo podría usarse mejor explorando oportunidades en Europa del Este, sobre cómo después de esta semana nunca más tendrían que pensar en América Latina. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 7 de la mañana y lo primero que notaron fue el caos. Gente por todas partes, familias, vendedores, taxis, ruido. Comparado con la eficiencia antiséptica del aeropuerto de Dubái, esto parecía desorganizado. «Aquí vamos», murmuró Rashid en árabe a Khalil. «Bienvenidos al tercer mundo». Su chofer los esperaba. Un hombre mexicano de aproximadamente 50 años llamado Roberto, sonrisa amplia, amable. Les ayudó con el equipaje y los llevó a la camioneta. «Bienvenidos a México», dijo en inglés con acento fuerte. «¿Es su primera vez aquí?» «Sí», respondió Khalil secamente. «Primera y probablemente última». Roberto rió, como si pensara que era una broma. «Ah, eso es lo que todos dicen, y después no quieren irse». El viaje del aeropuerto al hotel tomó 1 hora debido al tráfico, y durante esa hora, Rashid y Khalil miraron por las ventanas con una mezcla de fascinación y confirmación de prejuicios. Vieron vecindarios pobres, casas de concreto sin terminar, cables eléctricos colgando caóticamente, vendedores ambulantes en cada esquina, y anotaron todo mentalmente como evidencia de que tenían razón. Pero también vieron otras cosas, que no registraron inmediatamente: murales gigantes en edificios, arte callejero increíblemente elaborado, familias caminando juntas, gente riendo en las esquinas. Una vibración de vida que era diferente a cualquier cosa que conocieran. Pero no lo procesaron todavía, porque no encajaba en su narrativa. Llegaron al hotel, un Four Seasons en Paseo de la Reforma, y esto sí reconocieron: lujo, servicio impecable, habitaciones perfectas. «Al menos saben cómo operar un hotel decente», comentó Rashid mientras revisaban su suite. Su primer reunión era esa tarde, con un desarrollador mexicano que había construido parques industriales en el Bajío. El hombre, Javier Mendoza, los recibió en la sala de conferencias del hotel. 58 años, traje impecable, presentación profesional y un conocimiento profundo de logística y manufactura que impresionó incluso a Rashid y Khalil a pesar de sí mismos. «Caballeros», dijo Javier en inglés perfecto, «México está experimentando lo que llamamos nearshoring, empresas relocalizando de Asia. Y el Bajío, específicamente Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, es el centro de esto». Mostró estadísticas: inversión extranjera, crecimiento de empleo, desarrollo de infraestructura. «Tenemos», continuó Javier, «la mano de obra más calificada en manufactura automotriz fuera de Alemania y Japón, ingenieros excelentes, técnicos especializados, y costos que son 30% menores que producir en Estados Unidos». Rashid levantó la ceja. «¿Está diciendo que la calidad es comparable a Alemania?» «No estoy diciendo», respondió Javier con una sonrisa. «Estoy mostrando. Mañana los llevaré a una planta de BMW en San Luis Potosí. Pueden verificarlo ustedes mismos». La reunión duró 2 horas, y al final Rashid y Khalil tenían que admitir que Javier sabía de qué hablaba, que los números eran convincentes, pero aún tenían dudas. «Señor Mendoza», dijo Khalil, «todo esto suena bien en papel, pero hay preocupaciones sobre seguridad, sobre corrupción, sobre estabilidad política». Javier asintió, como si hubiera escuchado esto 1000 veces. «Entiendo sus preocupaciones, y sería deshonesto decir que esos problemas no existen en México. Existen, pero permítanme ofrecerles perspectiva». Se inclinó hacia adelante. «México es un país de 130 millones de personas, 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 estados,
Y reducir todo eso a narcos y corrupción es como si yo redujera todo Emiratos Árabes Unidos a trabajadores explotados construyendo rascacielos, o toda Arabia Saudita a Jamal Khashoggi. El comentario los hizo retroceder, porque era exactamente lo que su asesor había dicho. Hay regiones en México, continuó Javier, que son tan seguras como cualquier lugar en Europa. Querétaro tiene tasas de crimen menores que muchas ciudades estadounidenses. Y sí, hay corrupción, pero también hay sectores que operan con estándares internacionales, empresas certificadas ISO, auditorías transparentes, gobernanza corporativa seria. Entonces, invítennos a verlo, dijo Rashid. No solo en presentaciones, en realidad. Eso es exactamente lo que planeo hacer, respondió Javier sonriendo. Esa noche, en el bar del hotel, Rashid y Khalil debatieron. Javier es convincente, admitió Khalil, pero podría estar vendiendo ilusión. Mañana veremos, dijo Rashid. Si la planta de BMW es realmente tan buena como dice, tal vez hay algo aquí. Tal vez, concordó Khalil, pero aún no me convencen. Ordenaron otra ronda de whisky, y mientras bebían, observaron el bar. Había una mezcla interesante de gente. Ejecutivos mexicanos en trajes, turistas, algunos estadounidenses, y todos parecían relajados, riendo, disfrutando. «¿Sabes lo que es raro?», dijo Rashid. «¿Qué?». Esperaba que este lugar se sintiera, no sé, menos desarrollado, menos sofisticado. Pero este bar podría estar en cualquier Four Seasons del mundo. «Es Four Seasons», respondió Khalil. «Los estándares son los mismos en todas partes». «Sí, pero el personal, son todos mexicanos. Y operan al mismo nivel que cualquier hotel en Dubái o Londres». Khalil se encogió de hombros. Buen entrenamiento. Pero había algo más ahí, algo que ninguno de los dos quería admitir todavía. Que sus expectativas habían sido tan bajas que cualquier muestra de competencia los sorprendía, y que eso decía más sobre sus prejuicios que sobre México. A la mañana siguiente, Javier los recogió temprano. El viaje a San Luis Potosí tomaría 3 horas en auto, y durante esas 3 horas, Rashid y Khalil vieron México fuera de la Ciudad de México por primera vez. La carretera era moderna, bien mantenida, 4 carriles, con señalización clara. Esta autopista, explicó Javier mientras manejaban, fue construida hace 10 años. México ha invertido masivamente en infraestructura carretera. Tenemos la red de autopistas de cuota más extensa de América Latina. Pasaron por pueblos pequeños, por campos agrícolas, por montañas. Y Rashid notó algo. «Es hermoso», dijo casi sin querer. «¿Qué?», preguntó Javier. «El paisaje. No esperaba que fuera tan variado». Javier sonrió. «México tiene casi todos los ecosistemas del mundo. Desiertos, selvas tropicales, montañas nevadas, playas, bosques de coníferas. Es uno de los países más biodiversos del planeta». «No lo sabía», admitió Rashid. Y ahí estaba la verdad. No lo sabía, porque nunca se había molestado en aprender. Llegaron a la planta de BMW alrededor del mediodía. Era enorme, moderna, con seguridad estricta. Y el gerente de planta, un alemán llamado Klaus, los recibió personalmente. «Bienvenidos», dijo Klaus. «Esta instalación produce la serie 3 para todo el mercado norteamericano. Fabricamos 200,000 vehículos al año». Les dio un tour completo, y Rashid y Khalil quedaron genuinamente impresionados. La operación era idéntica a cualquier planta de BMW en Alemania. Robótica avanzada, control de calidad riguroso y trabajadores mexicanos operando todo con precisión perfecta. «¿Cómo es la calidad comparada con plantas en Alemania?», preguntó Khalil. «Idéntica», respondió Klaus sin dudar. «De hecho, en algunas métricas, esta planta supera a nuestras instalaciones europeas. Los trabajadores aquí son extremadamente dedicados».
y los ingenieros mexicanos son de primera clase. ¿De dónde salen estos ingenieros?, preguntó Rashid. Universidades mexicanas, dijo Klaus. UNAM, TEC de Monterrey, IPN. México produce aproximadamente 120,000 ingenieros al año, más que Alemania. Rashid y Khalil intercambiaron miradas. Esto no encajaba con su narrativa para nada. Después del tour, Klaus los invitó a almorzar en el comedor ejecutivo de la planta. Y ahí, mientras comían, Klaus dijo algo que resonaría con ellos. «¿Saben?», comenzó Klaus, «cuando BMW me envió aquí hace 8 años, yo también tenía dudas. Pensaba que México era un país en desarrollo sin la capacidad técnica que necesitábamos. Estaba completamente equivocado». «¿Qué cambió su mente?», preguntó Khalil. «Los primeros 3 meses de operación», respondió Klaus. «Vi a trabajadores mexicanos aprender sistemas complejos más rápido que trabajadores en Alemania. Vi ingenieros mexicanos solucionar problemas que nuestros ingenieros alemanes no pudieron resolver. Y me di cuenta de que había estado operando sobre estereotipos, no sobre realidad». «¿Y ahora?», preguntó Rashid. «Ahora», dijo Klaus, «defiendo a México cada vez que alguien en Múnich sugiere que deberíamos mover producción a otro lugar, porque honestamente no encontraríamos mejor combinación de calidad, costo y confiabilidad en ningún otro país». Después del almuerzo, mientras manejaban de regreso a Ciudad de México, Rashid y Khalil estaban inusualmente callados, procesando lo que habían visto. «Tenemos que admitirlo», dijo finalmente Khalil. «Estábamos equivocados sobre al menos esta parte. Sobre la capacidad de manufactura, sí», concordó Rashid. «Pero aún hay más que ver». «Sí», asintió Khalil, «pero ya es más de lo que esperábamos». Esa noche, Javier los invitó a cenar, no en un restaurante de hotel, sino en un lugar en el centro histórico de Ciudad de México, un restaurante llamado Quintonil. «Es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo», explicó Javier. Rashid levantó la ceja. «¿En México?». «En el mundo», confirmó Javier sonriendo. Entraron al restaurante, y el ambiente era sofisticado, minimalista, elegante, y la comida, cuando llegó, era arte. Platos elaborados con ingredientes que Rashid y Khalil nunca habían probado. Huitlacoche, escamoles, quelites, cada plato explicado por el chef. «Este huitlacoche», dijo el chef, «es un hongo que crece en maíz. En inglés lo llaman corn smut y lo consideran plaga, pero en México ha sido delicadeza por 3000 años. Los aztecas lo llamaban el excremento de los dioses. La comida duró 3 horas, y cada plato era revelación, no solo en sabor, sino en complejidad, en historia, en el conocimiento profundo que el chef tenía de ingredientes tradicionales combinados con técnicas modernas. Esto, dijo Rashid después del postre, fue una de las mejores comidas de mi vida. ¿Mejor que en París?, preguntó Javier con una sonrisa conocedora. Honestamente, admitió Rashid, sí. Después de la cena, caminaron por el centro histórico. Y por primera vez, Rashid y Khalil realmente miraron. Vieron el Palacio de Bellas Artes, iluminado, magnífico. «Esto fue construido en 1934, explicó Javier. Mármol de Carrara, arquitectura Art Nouveau y Art Deco. Es considerado uno de los edificios más hermosos de América. Vieron la Catedral Metropolitana, enorme, antigua. Construcción comenzó en 1573, dijo Javier. Tomó 2 siglos completarla. Rashid hizo la matemática mentalmente. Espera, esto significa que este edificio estaba aquí 200 años antes de que Estados Unidos existiera como país. Exacto, dijo Javier. México City fue fundada en 1325, 600 años antes de que Dubái fuera más que un pueblo de pescadores. El comentario no fue dicho con malicia, pero golpeó duro,
porque Rashid y Khalil habían pasado toda su vida orgullosos de cómo Dubái había sido construido en 50 años. Pero aquí estaban, parados en una ciudad con casi 700 años de historia. Una ciudad que había sido capital de un imperio cuando Europa apenas estaba saliendo de la Edad Media. «Javier», dijo Khalil lentamente, «¿puedes contarnos sobre la historia de México? Honestamente no sabemos casi nada». Y Javier, que había estado esperando que preguntaran, comenzó a hablar. Les contó sobre los olmecas, la primera gran civilización de Mesoamérica, 3000 años atrás. Les contó sobre los mayas, que habían desarrollado matemáticas avanzadas, astronomía, sistemas de escritura complejos. Les contó sobre Teotihuacán, una ciudad que en el año 500 había tenido 200.000 personas, una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo. Les contó sobre los aztecas, que habían construido México Tenochtitlán en medio de un lago. Una ciudad de 300.000 personas conectada por canales y calzadas. Cuando los españoles la vieron en 1519, dijeron que era más grande y más hermosa que cualquier ciudad en Europa. Y entonces les contó sobre la conquista, sobre cómo los españoles habían destruido esa civilización, sobre cómo habían construido su ciudad colonial directamente sobre las ruinas. Y sobre cómo, a pesar de 500 años de intento de borrar la cultura indígena, esa cultura había sobrevivido, en el idioma, en la comida, en las tradiciones, en el ADN de la gente. 60% de mexicanos, dijo Javier, tenemos sangre indígena. No somos descendientes de conquistadores españoles. Somos descendientes de los conquistados. Y llevamos esa historia en nuestros cuerpos. Rashid y Khalil escucharon en silencio y sintieron algo incómodo, vergüenza, porque habían venido a este país sin saber nada de su historia, sin entender que estaban pisando tierra que había visto civilizaciones levantarse y caer mucho antes de que el petróleo fuera descubierto en el Golfo Pérsico. «Mañana», dijo Javier, «si quieren puedo llevarlos a Teotihuacán, a ver las pirámides». «Por favor», dijo Rashid, «me gustaría mucho». Esa noche, en su habitación de hotel, Rashid no pudo dormir. Seguía pensando en todo lo que había visto y aprendido, y se dio cuenta de algo perturbador, que había vivido 42 años creyendo que conocía el mundo, que había viajado extensamente, que estaba educado, pero que en realidad había estado operando dentro de una burbuja que solo valoraba lo que era rico, lo que era moderno, lo que era reconocible según sus estándares limitados, y que había descartado todo lo demás sin examinarlo. Querido oyente, si estás disfrutando esta historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho. Ahora, continuando. A la mañana siguiente, Javier los recogió temprano para ir a Teotihuacán. El viaje tomó 1 hora desde Ciudad de México, y cuando llegaron, Rashid y Khalil vieron las pirámides por primera vez. Eran enormes. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos, conectándolas. Esto fue construido alrededor del año 100, explicó Javier mientras caminaban. Hace 2000 años. En su apogeo, esta ciudad tenía 200.000 habitantes. Comenzaron a subir la pirámide del Sol, 248 escalones, y con cada escalón, Rashid sentía algo cambiar dentro de él. Cuando llegaron a la cima, la vista era impresionante, podías ver todo el complejo, y Javier señaló diferentes estructuras. «Ven el diseño», dijo, «perfectamente alineado con eventos astronómicos, el equinoccio, el solsticio». La gente que construyó esto entendía matemáticas, astronomía, ingeniería. «Sin tecnología moderna», agregó Khalil con asombro. «Exacto», dijo Javier, «sin grúas, sin computadoras, solo conocimiento, planificación y trabajo colectivo de generaciones».
Rashid se sentó en la cima de la pirámide y miró hacia el horizonte. Y lloró. No ruidosamente, solo lágrimas silenciosas bajando por su cara. Khalil lo notó. «Rashid, ¿estás bien?» «No», dijo Rashid honestamente. «No estoy bien. ¿Qué pasa?» «Vine aquí», dijo Rashid con voz quebrada, creyendo que este país no tenía nada que enseñarme, que era inferior, que mi vida en Dubái, mis hoteles, mi dinero, me hacían superior a esto, y ahora estoy sentado en una estructura de 2000 años, construida por personas que no tenían nada de lo que yo tengo, pero que sabían cosas que yo nunca sabré, que crearon algo que ha durado milenios, mientras que mis hoteles probablemente serán demolidos en 50 años. Khalil se sentó junto a él y descubrió que él también tenía lágrimas en los ojos. «Yo siento lo mismo», admitió. Javier, que había visto esta reacción antes en otros visitantes, se sentó con ellos. «No sean duros con ustedes mismos», dijo gentilmente. «La mayoría de la gente vive en burbujas. Solo vemos lo que nos enseñan a ver. Lo que importa es que ahora están viendo diferente». «Pero desperdicié 42 años», dijo Rashid, «viajando por el mundo pero nunca realmente viéndolo, solo buscando confirmar lo que ya creía». «Entonces», dijo Javier, «usen los próximos 42 años de forma diferente». Permanecieron en la cima de la pirámide durante 1 hora, en silencio, procesando. Y cuando finalmente bajaron, algo fundamental había cambiado. En el camino de regreso a Ciudad de México, Rashid le preguntó a Javier, «¿Qué pasó? ¿Cómo un país con esta historia, con estas civilizaciones avanzadas, terminó siendo visto como subdesarrollado?» Javier suspiró. «Es una pregunta compleja, pero la respuesta corta es conquista y colonización. Los españoles destruyeron las civilizaciones indígenas, robaron el oro, esclavizaron a la población, extrajeron recursos por 300 años. Y cuando México finalmente ganó independencia en 1821, heredó un país saqueado. ¿Y después?» «Después», continuó Javier, «vinieron más invasiones. Francia, Estados Unidos. Nos quitaron la mitad de nuestro territorio en 1848, Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado. Todo era México. Rashid no sabía eso. ¿La mitad del territorio? Sí. Y después vinieron dictaduras, revoluciones, inestabilidad política. México ha tenido siglos difíciles, pero nunca dejó de tener cultura, nunca dejó de tener conocimiento, nunca dejó de tener gente talentosa. Solo no tuvo la estabilidad o los recursos para desarrollarse como pudo. Pero ahora, dijo Khalil, parece que las cosas están cambiando. «Están cambiando», confirmó Javier. «México tiene problemas serios, violencia de carteles en algunas regiones, corrupción, desigualdad, pero también tiene una economía de más de $1 billón, 130 millones de personas, una clase media creciente, universidades de clase mundial y una cultura que ha sobrevivido todo lo que el mundo le ha lanzado». Esa tarde, Javier los llevó al Museo Nacional de Antropología, y durante 4 horas, Rashid y Khalil caminaron por salas llenas de artefactos de civilizaciones que nunca supieron que existieron. Vieron la piedra del sol azteca, el calendario más complejo de su época. Vieron máscaras de jade maya, esculturas olmecas, cerámica elaborada de culturas que habían florecido y desaparecido hace 1000 años, y en cada sala Javier explicaba. Compartía conocimiento, daba contexto, y Rashid y Khalil absorbían todo, como estudiantes hambrientos, como hombres que finalmente se daban cuenta de cuánto no sabían. En la sala dedicada a los mayas, Javier señaló un códice. Los mayas, dijo, tenían el concepto del cero antes que Europa, tenían sistemas de escritura complejos, registraban historia, astronomía, matemáticas.
Y cuando los españoles llegaron, quemaron casi todos sus libros, miles de años de conocimiento. Destruidos, solo sobrevivieron 4 códices completos. ¿Por qué?, preguntó Jalil. Porque los veían como paganos, como inferiores, como salvajes que necesitaban ser civilizados. No reconocieron que estas civilizaciones eran tan avanzadas como cualquier cosa en Europa, en algunos aspectos más avanzadas. Rashid sintió algo apretarse en su pecho, porque reconoció el patrón, el mismo patrón que él había estado perpetuando. Ver algo diferente y asumirlo como inferior sin intentar entender. Al salir del museo, Khalil le dijo a Javier: «Necesitamos disculparnos contigo». «¿Por qué?», preguntó Javier sorprendido. «Porque vinimos aquí con arrogancia», admitió Jalil, creyendo que no teníamos nada que aprender, que México era un país menor y estábamos completamente equivocados. Y no solo sobre México, agregó Rashid, sobre cómo vemos el mundo completo, sobre cómo medimos valor, sobre qué significa estar desarrollado. Javier los miró con calidez. «Aprecio la disculpa, pero miren, yo entiendo de dónde vienen. Dubái es impresionante. Lo que han construido en 50 años es increíble y tienen derecho a estar orgullosos. Pero», dijo Rashid, «lo construimos con una mentalidad de que estábamos creando algo único, algo que nadie más podía hacer. Y ahora veo que solo estábamos haciendo una versión moderna de lo que civilizaciones han hecho por miles de años. Construir, crear, progresar. No inventamos eso. Solo tenemos tecnología moderna para hacerlo más rápido». «Exacto», dijo Javier, «y esa es la lección, que todas las civilizaciones contribuyen, todas las culturas tienen valor. Y el progreso real viene de reconocer eso, no de creer que solo tu forma es la correcta». Esa noche, durante la cena en el hotel, Rashid y Khalil tuvieron una conversación que cambiaría sus vidas. «Necesitamos cambiar cómo hacemos negocios», dijo Rashid. «¿Cómo?», preguntó Khalil. «Hemos estado invirtiendo solo en lugares que reconocemos, lugares que se parecen a Dubái, que tienen la misma estética, los mismos valores. Pero estamos perdiendo oportunidades. Y más importante, estamos perpetuando ignorancia. ¿Qué sugieres?». «Sugiero que invirtamos en México», dijo Rashid. «No solo por retorno financiero, sino para aprender, para forzarnos a salir de nuestra burbuja, para realmente entender un lugar antes de juzgarlo». Khalil consideró esto. «Estoy de acuerdo, pero más allá de eso, necesitamos educar a otros, a nuestros amigos en Dubái, a nuestros hijos. Porque si nosotros, que viajamos constantemente, estábamos tan equivocados sobre México, ¿cuántas otras personas están operando sobre las mismas mentiras?». «Muchas», dijo Rashid, «demasiadas». Pasaron los siguientes 3 días explorando más. Fueron a Guadalajara, vieron el Silicon Valley mexicano, empresas de tecnología, startups, ingenieros jóvenes creando software de clase mundial. Fueron a Querétaro, vieron más plantas de manufactura, Audi, Bombardier, Airbus, todas operando al más alto nivel. Y en cada lugar encontraron lo mismo: profesionales mexicanos altamente calificados, infraestructura moderna y una cultura de trabajo que rivalizaba con cualquier cosa que hubieran visto en Asia o Europa. El último día de su viaje, Javier organizó una cena especial, no con ejecutivos, sino con académicos, historiadores, artistas, gente que podía hablar sobre México desde diferentes perspectivas. Había un profesor de UNAM que hablaba sobre desigualdad, sobre cómo México, a pesar de ser la 15ª economía del mundo, tenía 50 millones de personas en pobreza. «No somos perfectos», dijo el profesor. «Tenemos problemas masivos de distribución de riqueza, corrupción sistémica, violencia de carteles que destroza comunidades. Pero estamos luchando, intentando, y hay progreso, lento, pero real». Había una artista que hablaba sobre cultura,
sobre cómo el arte mexicano había influenciado movimientos globales. Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, que aunque colombiano, había vivido en México décadas. México ha sido potencia cultural durante siglos, dijo ella. Nuestra influencia en arte, literatura, música, cine es inmensa, pero el mundo a menudo no lo reconoce porque no venimos del norte global. Y había un joven emprendedor que hablaba sobre el futuro, sobre cómo su generación estaba construyendo empresas tecnológicas, compitiendo globalmente, manteniendo talento en México en lugar de migrarlo a Silicon Valley. Estamos cansados de la narrativa de que tenemos que irnos para tener éxito, dijo. Queremos construir aquí. Probar que México puede ser líder en innovación. No solo en manufactura. Rashid y Khalil escucharon durante horas, haciendo preguntas, aprendiendo. Y al final de la noche, Rashid se puso de pie para hablar. Quiero agradecerles, comenzó con voz emocionada. Hace una semana llegué a México con prejuicios, con arrogancia, creyendo que no tenía nada que aprender aquí. Y en 7 días me han enseñado más sobre historia, cultura, humildad, de lo que aprendí en 42 años anteriores. Hizo una pausa, luchando con emoción. Vine de Dubái sintiéndome orgulloso, porque construimos una ciudad moderna en el desierto, porque tenemos el edificio más alto del mundo, porque atraemos turismo y negocios. Pero ahora entiendo que eso es solo una versión de progreso, una muy nueva, una sin raíces profundas. Ustedes, continuó, mirando alrededor de la mesa, tienen 5000 años de civilización, tienen pirámides de 2000 años, tienen conocimiento que sobrevivió conquista y colonización. Tienen una cultura tan rica que el mundo entero come su comida, escucha su música, admira su arte. Y yo vine aquí pensando que eran inferiores. Dios, qué tonto fui. Las lágrimas corrían por su cara ahora, y no le importaba. Les pido perdón, dijo, a todos los mexicanos, por mi ignorancia, por mi arrogancia, y les prometo que pasaré el resto de mi vida corrigiendo esa ignorancia, aprendiendo, compartiendo lo que aprenda, y asegurándome de que otros no cometan los mismos errores que yo cometí. Khalil se puso de pie también. Yo también, dijo simplemente. Todo lo que Rashid dijo, lo siento yo también. Hubo aplausos y abrazos. Y esa noche, en ese restaurante en Guadalajara, se formaron conexiones reales, no de negocios, aunque esas vendrían después, sino de respeto mutuo, de reconocimiento de humanidad compartida, de comprensión de que todos, sin importar de dónde vengamos, tenemos algo que ofrecer. El vuelo de regreso a Dubái fue completamente diferente al vuelo de llegada. Rashid y Khalil pasaron las 20 horas discutiendo, planeando, imaginando. Vamos a invertir 100 millones en México, dijo Rashid, en desarrollo industrial en Querétaro, en tecnología en Guadalajara y en programas sociales. Y vamos a crear un programa de intercambio, agregó Khalil. Traer jóvenes mexicanos a Dubái. Enviar jóvenes emiratíes a México, para que aprendan, para que construyan puentes. Y vamos a hablar, dijo Rashid, en conferencias, en medios. Vamos a contar nuestra historia, de cómo estábamos equivocados, de cómo cambiamos, para que otros puedan hacer lo mismo. Cuando aterrizaron en Dubái, era de noche. Las luces de la ciudad brillaban, el Burj Khalifa iluminado contra el cielo, y Rashid lo miró diferente ahora. Seguía siendo impresionante, pero ya no lo veía como prueba de superioridad. Lo veía como una fase en la historia humana, una versión moderna de lo que los aztecas hicieron con Teotihuacán, lo que los mayas hicieron con Chichén Itzá, lo que cada civilización hace, construir monumentos a su momento en el tiempo. En las semanas siguientes, Rashid y Khalil cumplieron sus promesas. Invirtieron en México. Firmaron contratos para desarrollar parques industriales, para financiar startups tecnológicas, para crear programas de capacitación, y hablaron públicamente sobre su experiencia.
En una conferencia de inversión en Dubái, Rashid dio un discurso que se volvió viral. Durante años, dijo frente a cientos de inversionistas, operé bajo una mentira, la mentira de que ciertos países eran inferiores, de que ciertos mercados no merecían mi atención, y esa mentira me costó. No solo financieramente, aunque las oportunidades que perdí en México probablemente valen billones, sino personalmente. Me costó conocimiento, sabiduría, humanidad. Fui a México esperando confirmar mis prejuicios, continuó, y en cambio México destruyó esos prejuicios completamente. Me mostró que hay muchas formas de medir desarrollo, muchas formas de definir éxito, y que la forma más importante de medir una civilización no es por sus edificios más altos o sus autos más rápidos, sino por cómo preserva su cultura, cómo honra su historia, cómo trata a su gente. El discurso generó controversia. Algunos inversionistas emiratíes se sintieron ofendidos. Pensaron que Rashid estaba criticando a Dubái, pero otros entendieron el mensaje y comenzaron a reconsiderar sus propias inversiones, sus propios prejuicios. Rashid y Khalil también hablaron con sus familias, con sus hijos. Llevaron a sus hijos a México para que vieran, para que aprendieran, para que no crecieran con la misma ignorancia. Quiero que entiendan, le dijo Rashid a su hijo de 14 años mientras subían la pirámide del Sol, que nuestro dinero no nos hace mejores que nadie, nos hace afortunados. Y esa fortuna viene con responsabilidad. La responsabilidad de aprender, de respetar, de usar nuestros recursos para construir puentes, no muros. Su hijo, que había crecido en el lujo extremo de Dubái, escuchó y miró las pirámides con asombro, y Rashid vio en sus ojos el comienzo de una transformación similar a la que él había experimentado. Un año después de su primer viaje, Rashid y Khalil regresaron a México, pero esta vez no como inversionistas explorando, sino como socios comprometidos, como amigos. Habían mantenido contacto con Javier, con los académicos que conocieron, con los emprendedores, y habían desarrollado relaciones reales. Y en ese viaje hicieron algo que nunca habían hecho antes. Se hospedaron con familias mexicanas, no en hoteles de lujo, sino en casas normales, en clase media. Para entender cómo vivía la mayoría de México, Rashid se quedó con una familia en Querétaro, padre ingeniero en una planta automotriz, madre maestra, 2 hijos, casa modesta pero cómoda. Y durante 3 días vivió su ritmo, comió en su mesa, jugó con sus hijos, escuchó sus historias y aprendió más sobre México real de lo que cualquier tour podría haber enseñado. ¿Por qué se quedan en México?, le preguntó Rashid al padre una noche. Con su educación, podrían emigrar a Estados Unidos, ganar más dinero. El padre lo miró con una expresión que Rashid no olvidaría. Porque México es mi hogar, dijo simplemente. Tiene problemas, pero es mío. Y creo que puedo contribuir más quedándome y trabajando para mejorarlo que yéndome para mejorar mi cuenta bancaria. Esa respuesta conmovió a Rashid profundamente, porque reconoció en ese padre algo que él nunca había tenido: arraigo, conexión con tierra, con historia, con comunidad. Rashid había vivido toda su vida como ciudadano global, con casas en Dubái, Londres, Nueva York, pero sin realmente pertenecer a ningún lugar, y vio en ese ingeniero mexicano algo que todo su dinero nunca le había dado: propósito, que venía del lugar, de ser parte de algo más grande que uno mismo. El último día de ese viaje, Rashid y Khalil visitaron una escuela pública en una comunidad de bajos ingresos en Ciudad de México. Habían donado dinero para renovar la escuela, para comprar computadoras, para crear una biblioteca, y los niños les hicieron una ceremonia de agradecimiento. Cantaron el himno nacional, recitaron poemas, y una niña de 10 años dio un discurso. Gracias, dijo ella con voz clara, por no solo darnos dinero, sino por venir a conocernos.
por tratarnos como importantes. Muchas personas ricas dan dinero pero nunca nos ven. Ustedes nos vieron. Y Rashid lloró. Por tercera vez desde que conoció México, lloró porque esa niña de 10 años había expresado exactamente lo que él había hecho mal toda su vida. Había dado dinero a caridades, había donado a causas, pero nunca había visto realmente a las personas. Nunca había tratado su dignidad como tan importante como su necesidad. Esa noche, en el vuelo de regreso a Dubái, Rashid le dijo a Khalil: «¿Sabes lo que es irónico? ¿Qué? Vinimos a México para evaluar oportunidades de inversión. Y sí, vamos a ganar dinero. Los proyectos que iniciamos serán rentables, pero eso es lo menos importante de todo esto». «¿Qué es lo más importante?» «Que México nos salvó», dijo Rashid. «Nos salvó de vivir el resto de nuestras vidas en ignorancia, de nunca cuestionar nuestros privilegios, de nunca entender que hay otras formas de medir valor que no sean dinero». «Tienes razón», concordó Khalil, «y ahora tenemos responsabilidad de compartir esto, de ayudar a otros a ver lo que vimos». «Sí», dijo Rashid, «porque si nosotros, que tenemos todos los recursos del mundo, estábamos tan ciegos, ¿cuántos más están igual?» Hoy, 3 años después de ese primer viaje, Rashid y Khalil han invertido más de $300 millones en México. Han creado miles de empleos, han construido alianzas con empresas mexicanas y han traído a cientos de inversionistas de Medio Oriente para que vean lo que ellos vieron. Pero más importante que el dinero, han cambiado narrativas. En Dubái, en Arabia Saudita, en Kuwait, hay ahora una generación de jóvenes empresarios que ven a México diferente, que entienden que América Latina no es monolítica, que cada país tiene su historia, su cultura, su potencial único. Rashid escribió un libro titulado «El mundo nos mintió. Cómo México me enseñó a ver». Se volvió bestseller en Medio Oriente y generó conversaciones necesarias sobre prejuicio, sobre cómo los medios crean narrativas, sobre cómo el dinero puede cegarte tanto como la pobreza. Y cada año, en el aniversario de su primer viaje, Rashid y Khalil regresan a México, no por negocios, sino por gratitud, para recordar, para aprender más, para mantener viva la lección. Este año, en el 10º aniversario, están planeando algo especial, una conferencia en Ciudad de México, reuniendo a líderes empresariales de todo el mundo árabe, con un solo propósito: mostrarles lo que Rashid y Khalil vieron, forzarlos a confrontar sus propios prejuicios y esperar que algunos experimenten la misma transformación. «¿Crees que funcionará?», le preguntó Khalil a Rashid mientras planeaban. «No para todos», admitió Rashid. «Algunos vendrán con mentes cerradas y se irán igual. Pero para algunos, para los que están listos, cambiará todo, como nos cambió a nosotros». Y así, la historia continúa. 2 hombres que vinieron a México buscando oportunidades de inversión y encontraron algo mucho más valioso. Encontraron humildad, encontraron perspectiva, encontraron la verdad de que el mundo es más complejo, más rico, más hermoso de lo que cualquier narrativa simplista puede capturar. Y ahora dedican sus vidas a compartir esa verdad, porque entienden algo fundamental: que el progreso real, el tipo de progreso que realmente importa, no viene de construir edificios más altos o ganar más dinero, viene de construir puentes entre culturas, de reconocer humanidad compartida, de entender que todos, absolutamente todos, tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Y México, el país que habían despreciado sin conocer, se convirtió en su maestro más importante. El lugar que les enseñó que riqueza sin sabiduría es pobreza, que éxito sin propósito es fracaso, y que las lecciones más valiosas a menudo vienen de los lugares que menos esperamos. Querido oyente, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has tenido alguna experiencia donde un lugar o una persona cambió completamente tu perspectiva? Déjanos tus comentarios.
Y si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.